Revelado. El asombroso costo oculto de aceptar la extraordinaria flor de una mujer apache. El sol del desierto de Sonora ardía sobre Mateo como una carga en su alma. Era un joven arquitecto de 28 años, atrapado en el peso de un apellido que resonaba en su comunidad. Un legado construido por su abuelo. Un maestro de la edificación que había forjado el corazón del pueblo. De las sombras de su pasado emergía la figura monumental de su antepasado, y con cada proyecto que emprendería, sentía que debía honrarla, aunque eso le costara su propia libertad. La presión era ahogante, y a menudo se preguntaba si podría realmente fusionar su identidad con la de aquel hombre que había sido el arquitecto de sus sueños. Aquella tarde, mientras paseaba por el mercado local, sus pensamientos fueron interrumpidos por los colores vibrantes que se escapaban de la pequeña galería donde Yaretsi exponía sus obras. Su mirada lo atrapó, y con un simple roce de su arte, desenmascaró una pasión que él había reprimido. Sin embargo, el brillo en sus ojos no era simplemente el reflejo de la admiración, era la inminente tormenta de emociones que empezaba a desatarse en su interior, una mezcla de anhelo y miedo que lo torturaba. Podría permitirse amar a una mujer que no solo representaba una vida diferente, sino que además podría desentonar con la historia de gloria que debía proteger. Sin embargo, a medida que se adentraba en la vida de Yaretsi, sintió que su mundo se expandía y lo llenaba de creatividad, algo que su legado familiar parecía querer atar con cadenas. La belleza de su arte, que hablaba de la resiliencia y de las historias olvidadas de su pueblo apache, contrastaba con los muros de ladrillo que él mismo había aprendido a construir. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar por este amor? La respuesta lo agobiaba, y su mente ahora era un torbellino de ansiedad. Ante el espejo de su vida, Mateo observaba su reflejo y, cada vez más, veía un hombre dividido. No solo lidiaba con el resentimiento hacia sus raíces, sino que también confrontaba la revelación de que su abuelo había enfrentado traiciones en su camino, algo que nunca había considerado. ¿Acaso estaba su propia familia desterrando la posibilidad de ser genuino por mantener la fachada del apellido? Todo se intensificó cuando decidió ayudar a Yaretsi a dar voz a su arte, un acto que consideraba como un acto de rebeldía, reservado solo para sí mismo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban intensamente sobre ellos, se produjo un silencio que se volvió ensordecedor. Yaretsi rompió el hechizo con su voz temblorosa, cuestionando qué valor podía tener su apellido si no le permitía amar con libertad. Esa pregunta lo hirió como un dardo, revelando una profunda angustia que lo dejó paralizado. Todas sus luchas, todo el legado, parecían desvanecerse ante la posibilidad de perder a la mujer que había comenzado a llenar sus vacíos. Mateo sintió que un torrente de dudas lo consumía, su respiración se aceleró, el sudor se formó en su frente. En su mente, la imagen de su abuelo se mezclaba con la de Yaretsi, dos mundos irreconciliables que amenazaban con romperlo en 1000 pedazos. La revelación del pasado lo empujaba hacia un precipicio, y un grito interno clamaba por una decisión que podría cambiarlo todo. La sombra del pasado, omnipresente y hostil, se acercaba con la promesa de dolor. ¿Qué le costaría realmente aceptar la flor de Yaretsi? ¿Podría entregar su vida a un amor que podría llevarlo a la ruina y a la traición? El dilema era ahora un fuego vivo en su pecho. Justo cuando las opciones parecían desvanecerse, una nueva amenaza se cernió sobre ellos,
y Mateo se enfrentó a una encrucijada que definirá su futuro, dejando al lector ansioso por descubrir su decisión. Mateo se despertó en medio de la noche, el sudor resbalando por su frente. La pregunta de Yaretsi resonaba en su mente como un eco implacable. ¿Qué hacer con su apellido? A lo largo de los años, había vivido con la expectativa de ser el digno heredero de un legado que lo abrumaba. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Yaretsi, con su arte y su pasión, desafiaba su realidad. La lucha interna entre tradición y amor empezaba a carcomer su cordura. Decidido a buscar claridad, Mateo se levantó de la cama y salió al patio. El aire fresco del desierto lo recibió como un bálsamo en medio de su tormenta emocional. Caminó bajo el manto estrellado, reflexionando sobre la vida que había llevado hasta ahora. Había elegido cuidadosamente cada uno de sus pasos, pero en su corazón sabía que había estado ignorando sus propias aspiraciones. La arquitectura le había brindado reconocimiento, pero sus diseños carecían del alma que ahora encontraba en las obras de Yaretsi. Las horas pasaban, y mientras el amanecer comenzaba a asomarse, Mateo se dio cuenta de algo fundamental. Su destino no debía depender de la historia de su abuelo, sino de la narrativa que él mismo deseara construir. Fue en ese instante que comprendió que debía hacer algo radical para reconciliar sus deseos con las exigencias de su linaje. Decidió visitar a su abuelo al día siguiente. Fue un acto que lo llenó de nervios, pero también de determinación. La casa familiar, con su arquitectura robusta y tradicional, se erguía como un monumento a las expectativas que siempre había llevado sobre sus hombros. Se sentía como un intruso en su propio hogar, aun cuando era el lugar que siempre había conocido. «¿Por qué estás aquí, Mateo?», preguntó su abuelo, con una mirada que parecía leer las inquietudes en su interior. El viejo, con su sabiduría acumulada, había sido el director del drama que se había desplegado en la vida de Mateo. Mateo, con la voz temblando pero firme, empezó a hablar. No era fácil, pero entendió que el amor y la autenticidad que había descubierto con Yaretsi debían ser una parte de la conversación. «Abuelo, quiero ser arquitecto, pero no del modo que lo he hecho antes. He visto el arte de Yaretsi, y lo que significa realmente construir. No es solo erigir edificios, sino contar historias». Las palabras fluyeron. Cada oración una forma de desafiar todo lo que había aceptado sin cuestionar. La mirada de su abuelo fluctuaba entre la confusión y el orgullo. En ese instante, Mateo sintió la chispa del cambio, catalizada por su pasión. Sin embargo, no todo fue recibido con apertura. Su abuelo se replanteó el rompecabezas de un futuro en el que la historia personal podía coexistir con el deseo de hacer. La reacción de Mateo al desmantelar la imagen idealizada que su familia había defendido podría abrir una grieta en la sólida fachada familiar. ¿Estás dispuesto a asumir las consecuencias de tus decisiones, Mateo?, inquirió su abuelo, su voz en un tono grave que desbordaba tanto advertencia como preocupación. El joven sintió que su corazón latía fuerte, anticipando el posible rechazo de su anterior vida. «Sí, estoy listo. Sea lo que sea que signifique», respondió Mateo, consciente de que en ese momento, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse en su vida. Con estas palabras resonando entre ellos, la tensión se grabó en el aire. La conexión entre abuelo y nieto se volvía un campo de batalla de emociones. Era solo el inicio de una confrontación que definiría el futuro de Mateo. Los ecos del pasado susurraban advertencias y, a medida que el sol se alzaba en el horizonte, la decisión de Mateo comenzaba a tomar forma, presionándolo hacia adelante. Podría realmente romper las cadenas del legado y dejar que su propia voz se alzara en el vasto desierto. El día siguiente se presentó con la claridad hiriente del sol desértico. Mateo se sintió como un guerrero que marchaba hacia una batalla inminente. Con cada paso hacia su estudio, las paredes que antes parecían protegerlo empezaron a cerrarse, como si la historia familiar permaneciera al acecho.
lista para derrumbarlo con un solo golpe. Su primera decisión fue buscar un punto de partida. Se sentó en su mesa, rodeado por maquetas de antiguos edificios, símbolos de expectativas pasadas. La hoja de papel frente a él se convirtió en un espejo de su lucha interna. Oscurecida por la incertidumbre, no supo si trazar líneas rectas o dejarse llevar por la libertad de formas fluidas. Su brazo tembló al marcar los primeros trazos, pero pronto se vio inmerso en su creación, como un artista que se pierde en el lienzo. Mientras dibujaba, la imagen de Yaretsi emergió con fuerza. Ella lo había mostrado un camino diferente, donde la arquitectura no se convertía en una prisión, sino en una celebración. Decidió incorporar elementos que fusionaran su legado familiar con su nueva visión. La esencia misma de su abuelo empezaba a tejerse en la narrativa de su propio camino. Cada línea se volvió un diálogo entre generaciones, pero en su voz. Con cada trabajo que completaba, un nuevo nivel de confianza se instalaba en Mateo. No solo estaba desafiante su pasado, sino que además comenzaba a plantar las semillas de su futuro. Sin embargo, el asombro y el temor de lo que vendría se mezclaban como un cóctel explosivo en su interior. Sabía que enfrentarlo podía costarle más de lo que se atrevía a imaginar. La preocupación por la reacción de su abuelo no lo abandonaba. Esa tarde, Mateo decidió llevar algunas de sus ideas al estudio de arquitectura donde trabajaba. Aunque sabía que su enfoque podría no ser aceptado, la necesidad de vivir auténticamente era ahora urgente. La primera presentación fue titubeante. Las miradas de sus colegas se posaron sobre él, escudriñando su creatividad como cazadores. Sin embargo, a medida que compartía su visión, las expresiones de escepticismo comenzaron a transformarse en interés. Una colega, Laura, lo sorprendió con una pregunta incisiva. ¿Te has planteado cómo estas ideas chocarán con la tradición de la arquitectura que nos enseñaron? Su mente se estremeció, pero su respuesta se formó casi instintivamente. Tal vez la verdadera arquitectura viva en la intersección de lo tradicional y lo innovador. La vida es una historia en constante evolución. Las palabras colmaron su boca de seguridad. La convicción en su voz pareció cambiar la dinámica de la reunión. Sin embargo, al salir, una sensación pesada de culpa comenzó a carcomer su creciente confianza. La perspectiva de su abuelo, anclada en el pasado, aparecía cada vez más en su mente como una sombra. ¿Habría traicionado las enseñanzas que tanto había valorado simplemente por escuchar su voz interna? El dilema lo mantenía despierto en su cama cada noche, reflexionando sobre el precio a pagar por su autenticidad. Mateo comenzó a entender que el verdadero reto no solo se hallaba en crear una nueva arquitectura, sino también en construir una relación diferente con el legado familiar. Se planteó cómo podría abordar la conversación con su abuelo una vez más, esa cuyo eco aún retumbaba en su mente. En un momento de revelación, decidió que había llegado el tiempo de confrontar no solo las expectativas externas, sino también sus miedos más profundos. Al caer la noche, una idea se abrigó en su mente. La confrontación no podía ser evadida. Debía transformarse en una oferta de unión. ¿Podría su abuelo ver el valor en un futuro que honrara las raíces pero que floreciera hacia nuevos horizontes? Mateo sintió un impulso renovado al prepararse para el encuentro que definirá su destino definitivo. Plantar las semillas de un nuevo legado no iba a ser fácil. El camino se tornaba en una senda llena de espinas, y en cada paso, una nueva pregunta surgía. ¿Sería suficiente su pasión para convencer al hombre cuya influencia había sido monumental en su vida? La noche le prometía la respuesta más temida de todas. Mateo despertó con el amanecer. El sol se filtraba a través de la cortina de su estudio, iluminando pequeñas partículas de polvo que danzaban en el aire. La noche no había proporcionado respuestas, solo más preguntas, y esa sensación de inquietud lo acompañaba como sombra. Había comenzado a plantearse cuál sería el lugar de su voz en la historia familiar,
y temía que solo le quedara elegir entre la aceptación o el rechazo. Un nuevo día significaba la oportunidad de tomar decisiones. Después de un ligero desayuno, recorrió las calles de la ciudad, donde se alzaban edificios que contaban su propia narrativa. Cada estructura era un testimonio del pasado, pero también un símbolo del futuro. Reflexionó sobre la interacción entre lo antiguo y lo nuevo, y cómo la esencia misma de esos espacios podía ser una metáfora para su vida. A medida que caminaba, notó un pequeño mural de un artista local que capturaba la belleza de la cultura apache, un recordatorio del viaje que había comenzado con Yaretsi. La inspiración comenzó a florecer en su interior, mientras pensaba en la fusión de sus raíces con nuevas ideas arquitectónicas. Decidió que su proyecto debía reflejar no solo su propia voz, sino también la riqueza de su herencia. Mateo regresó al estudio con la mente rebosante de ideas. Se sentó, lápiz en mano, y comenzó a bosquejar la visión de un edificio que rendiría homenaje a sus ancestros, integrando formas naturales y elementos de la cultura indígena. Quiso que cada trazo representara una conexión genuina entre la tradición y la innovación, creando un espacio que no solo honrara el pasado, sino que también sirviera de refugio para las futuras generaciones. Sin embargo, el temor a la desaprobación de su abuelo lo seguía. Sabía que este nuevo enfoque podía ser visto como una desviación de su legado, pero al mismo tiempo, entendía que debía ser fiel a sí mismo. Se planteó la posibilidad de hablar con su abuelo antes de concretar su proyecto. Tal vez la esencia de la arquitectura no solo residía en los edificios, sino también en las historias humanas que los acompañaban. El día se convirtió en un torbellino de creatividad y compromiso. La estructura en su mente cobraba vida con cada línea que dibujaba. Proyectaba no solo un edificio, sino una conexión cultural y emocional. Un espacio que celebraría las tradiciones y también destacaría la necesidad de evolución. Sin embargo, había un punto débil en su corazón, una incertidumbre que echaba raíces. La noche cayó y con ella, Mateo se sentó en el borde de su cama, el lápiz aún en su mano, contemplando su propia vulnerabilidad. ¿Podría realmente superar el temor al juicio? La idea de compartir su visión con su abuelo lo aterrorizaba, pero al mismo tiempo, sentía que era un paso necesario. Había aprendido que el verdadero valor de la arquitectura no solo residía en los ladrillos, sino en las conexiones humanas que podía promover. Determinante, levantó el teléfono. La decisión de hacer la llamada le aplastó el pecho. Su abuelo estaba trabajando en el taller, enfocado, con su mundo definido por el pasado, pero Mateo sabía que su voz debía ser escuchada, que había llegado el momento de construir ese puente entre ellos. Marcó el número. Entre pulsaciones, el sonido del tono resonaba como latidos del corazón. La voz de su abuelo surgió del otro lado, familiar y desafiante. Mateo inhaló profundamente, sintiendo que, al final del día, la arquitectura que tanto anhelaba crear necesitaba la autorización de la historia familiar, pero también su propio empoderamiento para transformarla. Abe, empezó, luchando por hallar la fortaleza en sus palabras. Quiero hablarte sobre mi proyecto. La respuesta que vendría no solo definiría su futuro profesional, sino también su relación con el legado que tanto había intentado reconciliar. Aquel instante podía cambiarlo todo, y mientras el eco de la voz del abuelo cruzaba la línea, Mateo sintió que el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras las palabras se atascaban en su garganta. La voz de su abuelo, fuerte y clara, emergió del otro lado de la línea, cortando el aire tenso que rodeaba ese momento crucial. ¿Qué tipo de proyecto, Mateo? La pregunta no era un simple sondeo, era un llamado a la defensa de su visión. Respiró hondo, buscando la expresión justa en su mente. Quiero crear un edificio que combine nuestras raíces, mi herencia apache con elementos modernos. Un espacio que no solo sea arquitectura, sino una historia que se cuente a través de las paredes.
Las palabras salieron de su boca como un río apresurado, sin permitir que sus dudas lo frenaran. Hubo un silencio. No el tipo de silencio cómodo, sino uno pesado, cargado de expectativa. El eco de sus pensamientos resonó en su cabeza mientras esperaba la respuesta. Sabía que su abuelo había construido su propia reputación sobre principios tradicionales, y la idea de exponerle su deseo de innovar lo llenaba de nervios. ¿Y crees que eso honrará a la familia? La pregunta resonó como un tambor, un recordatorio del peso que llevaba su apellido. Mateo se sintió abrumado por la sensación de que, en ese instante, no solo defendía un proyecto, sino su lugar dentro de la historia familiar. Sí, Abe. Creo que es lo que necesitamos. Ser fiel a nuestras raíces no significa que no podamos evolucionar. La cultura apache es resiliente, y yo quiero dar vida a esa resiliencia a través de la arquitectura, mostrando cómo podemos avanzar sin olvidar de dónde venimos. Se podía sentir la tensión a través de la línea. Su abuelo había estado atrapado en su forma de pensar durante años, y Mateo podía percibir la lucha interna que podría estar experimentando. La tradición es un pilar, dijo su abuelo al fin, pero no puedes renunciar a lo que hemos construido por el miedo a lo nuevo. Mateo se dio cuenta de que era una prueba, no solo de su habilidad para defender su visión, sino de su amor por su abuelo. No estoy renunciando a nada, estoy construyendo sobre eso. Este es un diálogo entre el pasado y el presente que puede dar forma al futuro de nuestra familia. Quiero que esta obra sea un legado que une nuestras historias. Silencio nuevamente, pero esta vez era diferente. Algo en el tono de su abuelo había cambiado. Mateo podía sentirlo. Era la chispa de una idea floreciendo, una posibilidad. Si estás decidido, abriré la puerta a la conversación. Pero tendrás que estar preparado. No todos verán tu visión como tú. Las palabras de su abuelo le llenaron de determinación. Era un primer paso, un puente hacia la reconciliación entre su deseo de innovar y las expectativas familiares. Sin embargo, el camino que se avecinaba no sería sencillo. Mateo colgó el teléfono y miró por la ventana. La ciudad aún despertaba, con su bullicio característico, pero él se encontraba en otro lugar, en un vacío donde cernían tanto la posibilidad como el desafío. Se sorprendió al darse cuenta de que ese diálogo había comenzado a transformarlo, no solo en su rol como arquitecto, sino como persona que buscaba su lugar en la historia. A medida que comenzó a bosquejar nuevamente sus ideas, tomó conciencia de una revelación inesperada. Su deseo de crear algo nuevo no existía en un vacío de rechazo hacia su pasado, sino más bien como un homenaje a él. Cada línea, cada trazo que imaginaba, era una conversación con su herencia, una invitación al diálogo. Sin embargo, mientras se sumergía en su trabajo, una inquietud persistía. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente sostener esa conversación y convertirla en algo tangible y trascendental? La dificultad de seguir adelante con sus ideas lo empujaba a actuar, y la urgencia lo conducía a un punto crítico. El día se sumergía en la noche y la incertidumbre se intensificaba. Mateo sabía que, aunque el primer paso había sido dado, aún quedaba un camino repleto de desafíos por enfrentar. Una historia que no podía ser contada sin ser vivida. Y era hora de confrontar no solo las expectativas de su abuelo, sino también las de aquellos que, al igual que él, se moverían entre las sombras de la tradición y la luz de la innovación. Con el corazón palpitante y la mente llena de preguntas, Mateo comprendió que la búsqueda de su voz artística apenas comenzaba, y que la manera de enfrentar el reto definiría su legado. ¿Estaría listo para escuchar la voz de otros y aprender de ella, o eso se convertiría en su mayor obstáculo? La sabiduría que tenía que ganar podía depender de cómo lidie con las próximas reacciones, especialmente de aquellos que no veían la arquitectura como un campo de batalla de ideas, sino como una simple construcción de ladrillos. Y ahí, mientras la noche cubría la habitación,
Una nueva llamada a la acción resonó en su interior. La pregunta siguiente no solo sería quién apoyaría su visión, sino cómo sostenería el peso de sus decisiones en un camino hacia lo desconocido. Mateo despertó al día siguiente con un nuevo sentido de claridad. La conversación con su abuelo había encendido en él una chispa que parecía vibrar en su interior, como un tambor que marcaba el ritmo de su determinación. Sabía que para avanzar debía enfrentar no solo los desafíos externos, sino también sus propios miedos e inseguridades. Se preparó un café fuerte. La cafeína sería su aliada en la jornada que tenía por delante. Abrió su laptop, revisando los bocetos que había realizado la noche anterior. Las formas y los colores danzaban ante sus ojos, pero algo no encajaba. Era el momento de explorar más profundamente, no solo en el diseño, sino en el vínculo entre su pasado y su futuro. Decidió visitar la comunidad apache local, un lugar que había evocado su infancia, y donde encontraba inspiración en las historias narradas por los ancianos. Había un significado profundo en cada palabra y cada gesto. Tenía que escuchar, no solo para inspirarse, sino para comprender la vida y las expectativas de aquellos que, como él, llevaban su herencia en la sangre. Mientras caminaba hacia allí, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo serían los ancianos al escuchar su idea? ¿Responderían con resistencia por temor a la pérdida de tradición, o abrirían su corazón al nuevo enfoque que deseaba proponer? La ansiedad crecía en su pecho, pero la determinación también. Al llegar, el ambiente era acogedor. La risa de los niños jugando contrastaba con las conversaciones serenas de los adultos. Mateo buscó a su maestro, un anciano llamado José, que había guiado a muchos en su comunidad. Era conocido por su sabiduría y por su enfoque tradicional, pero también por su disposición a escuchar. Mateo, bienvenido, dijo José al verlo. He escuchado que has estado trabajando en un nuevo proyecto. ¿De qué se trata? Era el momento de abrirse y compartir sus visiones, pero la fragilidad de sus palabras afloraba. No bastaría solo compartir sus documentos. Necesitaba que vieran la esencia de lo que proponía. Quiero construir un centro cultural que entrelaza nuestra herencia apache con la modernidad. Un espacio que sea tanto un homenaje como un futuro. José asintió lentamente, sus ojos profundos enfocados en Mateo. La tradición necesita ser honrada. ¿Cómo garantizarás que no solo se convierta en un capricho moderno que se olvide de nuestra historia? La pregunta no era solo un desafío, era un espejo que reflejaba las dudas internas de Mateo. Quiero que cada elemento del edificio cuente una historia, que la estructura misma sea un diálogo entre nuestras raíces y el presente. Quiero escuchar a la comunidad, porque sus voces son esenciales para este proyecto. Se produjo un instante de silencio. El peso de las expectativas parecía llenar el aire. José finalmente habló, su voz era firme. No podemos permitirnos perder nuestra identidad. Debes ser valiente, no solo en tu visión, sino también en cómo la presentes a los demás. Las palabras calaron hondo. Mateo se dio cuenta de que la valentía no solo consistía en desafiar la tradición, sino en abrazarla plenamente, integrando las voces de aquellos que habían formado su historia. A partir de ese momento, su proyecto no sería solo suyo, necesitaba la colaboración de su comunidad. Después de la reunión, caminó de vuelta con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también con una nueva dirección. Las dudas internas que lo habían atormentado empezaban a disiparse. Había descubierto que el verdadero reto no era convencer, sino conectar, y eso requería más que convencimiento. Requería coraje, humildad y la disposición de escuchar. Ya en su estudio, dedicó las siguientes semanas a estructurar su propuesta, incorporando los sentimientos y las historias de su comunidad. Cada trazo y cada elemento fueron un ejercicio de integración y respeto, no solo hacia la cultura apache, sino hacia aquellos que también llevaban esa carga. Sin embargo, un sentimiento de inquietud lo acechaba.
¿Se atreverían a rechazar su visión, incluso después de todo este esfuerzo? Cuando finalmente llegó el momento de presentar su proyecto a la comunidad, la sala estaba repleta. Miradas expectantes se posaban sobre él, algunas llenas de curiosidad, otras de escepticismo. A medida que compartía su diseño, su voz comenzaba a temblar. Mateo sabía que esta transformación no era solo suya. Acabaría definiendo el futuro de cada uno de ellos. El instante era crucial. Con cada palabra podría erigir un puente o levantar un muro. Y ahí, ante un amplio público y el peso de la tradición, comprendió que, tal vez, todo había llevado a este momento. No solo era el arquitecto del edificio, sino un arquitecto de relaciones. ¿Realmente podría unir pasado y presente? ¿Estaría a la altura del desafío que había elegido? Así, mientras la mirada de su comunidad se enfocaba en él, una pregunta resonó en su interior, cada vez más fuerte. ¿Sería capaz de construir un legado fiel a su alma y a su gente? Mateo sintió como el aire en la sala se comprimía alrededor de él. A medida que la presentación avanzaba, cada boceto que mostraba no solo era un diseño arquitectónico, sino una representación de sus propias inseguridades y aspiraciones. Sabía que esta no era solo una cuestión de formas y colores, sino un momento decisivo en su vida. Más de una vez su voz vaciló, luchando por encontrar la fortaleza necesaria para articular sus pensamientos más profundos. Los murmullos de la audiencia flotaban en el aire, entrelazando el ánimo entre la curiosidad y el escepticismo. Las miradas críticas lo atravesaban como dagas. En su mente, las palabras de José resonaban: «Debes ser valiente». Cada vez que Mateo se solía mostrar vulnerable, un destello de duda se colaba en él, desbordando valentía. Mientras expuso sus diseños, comenzó a vislumbrar la representación de su identidad y la de su comunidad, tejiendo un hilo entre el pasado y el futuro. Cada elemento proyectado evocaba historias antiguas que resonaban con sus raíces, incluso en los claroscuros del modernismo que planteaba. Pero había algo más profundo que le inquietaba: el temor de ser percibido como un traidor a su propia herencia. Al concluir su presentación, un silencio expectante se apoderó del auditorio. Se quedó parado, sintiendo la presión del momento acumulándose en su pecho. Los rostros de los ancianos, figuras que admiraba desde niño, se transformaron en una mezcla de evaluación y esperanza. «Mateo», comenzaron a decir, y la voz de una mujer interrumpió la turbia calma. Era Clara, una de las ancianas más respetadas de la comunidad. «Nos has presentado una visión fascinante, pero ¿qué cuota de sacrificio vendrá con ella? ¿Qué estás dispuesto a ceder para hacer realidad este sueño?» La pregunta hizo eco en su interior, como un tambor resonando en una cueva profunda. Mateo sintió su pulso acelerarse mientras ponderaba la respuesta. Se dio cuenta de que, para edificar algo que honrara verdaderamente su herencia, debía esclarecer no solo sus intenciones, sino también el sacrificio que requeriría. ¿Estaría dispuesto a despojarse de su idea de un futuro perfecto, si eso significaba preservar lo que amaba? Si hay algo que a veces se pierde en la búsqueda de nuevas oportunidades, inició, mirando a cada uno de los presentes, es el reconocimiento de lo que hemos sido. Estoy aquí para aprender, para escuchar. No quiero imponer sino construir juntos, pero necesitaré su guía y su voz. Quiero que se sientan parte de este proceso, pero eso implica abrir espacios de diálogo real, no solo formalidades. Al pronunciar estas palabras, la angustia que había sentenciado su espíritu durante semanas comenzó a desvanecerse. El compromiso de Mateo brilló por encima de la incertidumbre, como un faro ante la tormenta. Era hora de mostrar el verdadero yo, un hombre dispuesto a enfrentarse a sus propias contradicciones, a integrar su historia y la de sus antepasados en algo sin precedentes. La noche terminó con pactos de colaboración y una promesa tácita de que el proyecto sería una conversación continua. Salió del lugar sintiéndose más liviano,
como si una pesada carga hubiera sido retirada de sus hombros. Sin embargo, en medio de su satisfacción, los ecos de la pregunta de Clara reverberaban en su mente. ¿Qué estás dispuesto a ceder? A medida que se alejaba, se dio cuenta de que aún quedaban sombras en su camino, dudas que afilaban su conciencia. Mientras contemplaba el cielo estrellado, el impulso de seguridad se mezclaba con la inquietud. Sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días no solo definirían el proyecto, sino su propia identidad. Se atrevería a renunciar a ciertas comodidades de su vida moderna por un legado auténtico. Con esa inquietud palpitante, avanzó hacia su estudio, con la ambición de dar forma a su propuesta. En su interior, otra pregunta emergía, más persistente que las anteriores. ¿Sería capaz de transformar su propia vulnerabilidad en fortaleza? Así, con el lapso de la noche como testigo, se preparaba para enfrentar no solo a su comunidad, sino a las sombras dentro de sí mismo. Pero la noche guardaba otra revelación, una que podría cambiarlo todo. El costo oculto de la conexión verdadera con su linaje. Mateo se sumergió en su estudio, el espacio repleto de bocetos y diseños que parecían bailar a su alrededor. Una luz tenue iluminaba la habitación, y cada sombra proyectada parecía susurrar secretos sobre su pasado. Las preguntas planteadas por Clara todavía reverberaban en su mente. El sacrificio, la renuncia, el costo de lo que realmente significaba conectar con su linaje. ¿Podría encontrar un equilibrio entre su ambición personal y su herencia cultural? Se sentó frente a su mesa, con la hoja en blanco ante él como un lienzo esperando a ser llenado. Los trazos de su lápiz comenzaron a tomar forma, mientras su mente buscaba articular una idea que no solo representara su visión arquitectónica, sino también su viaje emocional. Sin embargo, en cada línea que dibujaba, un atisbo de duda se colaba. Era un ciclo emocional peligroso. La euforia inicial se nublaba rápidamente por el temor a no estar a la altura. Mateo recordó a su abuelo, un hombre que siempre había encontrado la belleza en lo simple. En sus historias, había un profundo respeto por la tierra y las tradiciones, un legado que él había sentido desvanecerse con la modernidad. Consciente de que no podía ignorar esas raíces, decidió hacer de su próximo diseño una celebración de su herencia, más que una mera representación arquitectónica. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin caer en la trampa del estereotipo? El sonido del lápiz sobre el papel se convirtió en un mantra, pero había una voz en su interior que cuestionaba su valía. Ajustó su postura, despertando una combativa determinación en su pecho. Cada vez que se sentía a punto de rendirse, pensaba en aquellos rostros que lo habían mirado con esperanza. Necesitaba recordar que el verdadero valor no solo estaba en los resultados, sino en el proceso de autodescubrimiento. Decidido a profundizar en el significado de su herencia, Mateo emprendió un viaje de investigación. Pasaba horas en bibliotecas y archivos, explorando documentos y relatos sobre la cultura de su linaje. Lo que descubría era fascinante. La simbología de la flor apache, su significado y su conexión con las historias de resistencia y renacimiento. Estas revelaciones reverberaron en su ser, llenándolo de un sentido renovado de propósito. Sin embargo, a medida que avanzaba en su exploración, comenzó a sentir la presión de las expectativas, tanto propias como ajenas. La idea de mostrar sus descubrimientos al mundo lo aterraba. ¿Sería lo suficientemente valiente como para presentar una obra que no solo honraba su legado, sino que también retaba las normas contemporáneas? El dilema crecía con cada nuevo boceto, llevándolo a cuestionar si realmente estaba preparado para las repercusiones. La noche se acercaba, y la luz del día se desvanecía. La soledad de su estudio, antes reconfortante, comenzó a oprimirlo. Las tentaciones de la comodidad, la seguridad del pensamiento convencional, coqueteaban con él. Podía arriesgarse a ser el pionero que su linaje necesitaba, o se dejaría atrapar por el miedo al fracaso.
Un nuevo dilema se gestaba en su interior, uno que desnudaba su lucha por la autenticidad en un mundo que a menudo lo premia por el conformismo. Mientras colocaba el lápiz en la mesa, Mateo sabía que debía tomar una decisión. ¿Estaría dispuesto a representar no solo sus propias aspiraciones, sino también las verdades dolorosas de su historia? La respuesta no se encontraba en la superficie. Era un viaje a través de sus miedos y sus deseos. Al mirarse en el espejo de su estudio, vio no solo a un arquitecto, sino también a un hombre ante sus dudas más profundas. La noche aún guardaba secretos, y él estaba preparado para descubrirlos. Sin embargo, una cuestión crucial lo atenazaba. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar por un legado auténtico? La respuesta definiría no solo su proyecto, sino su vida. Mateo se encontró al borde de una encrucijada, el peso de su linaje presente en cada celulosa decisión que debía tomar. Las horas de investigación lo habían llevado a una revelación que apenas comenzaba a comprender, como si la esencia misma de su herencia le susurrara al oído mientras trazaba los contornos de su creación. Su mente resonaba con imágenes de la flor apache, un símbolo de resistencia inquebrantable fluyendo en su sangre, y el momento se sentía tan inminente como aterrador. Había una lucha interna creciente en él que no podía ignorar. El miedo al juicio y la crítica llenaban la atmósfera de su estudio, una sala que anteriormente había sido su refugio. La crudeza de su autenticidad lo enfrentaba con la expectativa de quienes lo rodeaban. ¿Podría su nuevo diseño ser tan radical y provocador como lo era su esencia? La respuesta a esa pregunta no solo decidiría sus próximos pasos, sino también su percepción de sí mismo. Mateo respiró hondo, clavando su mirada en un antiguo libro sobre la simbología de la flor apache que había encontrado en su pesquisa. La flora no solo representaba belleza, sino también un significado profundo de renacimiento y poder. Su abuelo había querido que él entendiera ese legado. Sin embargo, mientras visualizaba el diseño en su mente, las dudas acudían a su pensamiento como sombras que lo acechaban. Las preguntas hirvieron en su interior. ¿Correría el riesgo de ser incomprendido? ¿Podría la sociedad apreciar el trasfondo único que buscaba representar? Decidido a luchar por su verdad, Mateo comenzó a bosquejar ideas que integraran su historia personal con elementos de su herencia. Cada trazo buscaba capturar la esencia de su tradición, un balance entre modernidad y cultura que retara las nociones preconcebidas. El vapor de su ambición se intensificaba mientras los rasgos de aquel edificio tomaban forma. La construcción debía ser un manifiesto de su identidad. Sin embargo, en cada línea, había una constante referencia a la presión externa. Se sintió obligado a confrontar su miedo, decidido a explorar el impacto de sus decisiones en su vida profesional. Había tomado la determinación de no dejar que la inseguridad definiera su obra, pero el eco de las voces de las críticas se hacía más fuerte. Desde su entorno, algunas miradas expectantes parecían cuestionar su valentía. ¿Qué pensarían sus contemporáneos si decidía adoptar una perspectiva tan audaz? Sopesar estas inquietudes dejó su mente en un vaivén continuo. Cada boceto se convertía en una batalla interna entre lo que quería expresar y lo que creía que debía ser aceptable. Era un momento decisivo, enfrentando una versión de sí mismo que se definía menos por un resultado tangible y más por el proceso de compromiso con su identidad. En medio de ese torbellino, recordó una historia que su abuelo le había contado sobre la flor apache, su capacidad para florecer en los suelos más adversos. La imagen de esa flor radiante en condiciones inhóspitas le llegó con fuerza. Con cada nuevo trazo, Mateo sintió que esa misma fuerza pulsaba también en su propia vida. Era tiempo de ser fiel a esa herencia, no solo en acción, sino en la valentía para mostrar al mundo lo que representaba. Con una nueva determinación, finalmente decidió que debía presentar su obra a un grupo selecto de colegas en una exposición privada, antes de su presentación formal.
Sería su primer paso hacia lo desconocido, una ocasión que pondría a prueba su confianza y autenticidad. Enfrentarían su visión artística y con ello a sí mismo. La noche avanzaba, y Mateo sintió que su decisión lo emancipaba de las sombras del pasado. Sin embargo, una pregunta permanecía en el aire, como el eco de un tambor lejano. ¿Podría realmente aceptar la extraordinaria flor de su herencia, y al mismo tiempo, presentarla de la manera que ella merecía? La respuesta lo llevaría a un camino que no solo cuestionaría su habilidad artística, sino su esencia misma. El reloj marcaba la medianoche cuando cerró el lápiz, listo para dar el siguiente paso. Pero el murmullo de la incertidumbre aún resonaba en su pecho. ¿Estaba preparado para la reacción del mundo? Mateo había tomado una decisión clara. Después de tantos días de reflexión y diseño, entendió que su voz, su legado, no podían permanecer ocultos detrás de las sombras de las expectativas ajenas. El día de la exposición llegó, y con él, una mezcla de ansiedad y emoción que lo acompañaba como una sombra en los días de sol. La luz del amanecer entró por las ventanas de su estudio, iluminando cada trazo que había dibujado. Cada línea, cada curva de su diseño, era un testimonio de su crecimiento, de su resolución. Al levantarse y vestirse, miró su reflejo en el espejo. Ya no era el arquitecto que se sentía impotente ante su legado. Había evolucionado. Su abuela, su comunidad, y sobre todo Yaretsi, lo animaban a ser valiente. La figura de su abuelo también lo acompañaba, aunque sus dudas aún asomaban como ecos lejanos. La exposición era un evento que había organizado en el corazón de la ciudad, en una galería que celebraba tanto el arte contemporáneo como las tradiciones. Las paredes blancas esperaban ser adornadas con sus diseños, pero dentro de él, cada pulso vibrante lo hacía dudar nuevamente. Sin embargo, un pequeño recordatorio en su mente lo impulsó a seguir adelante. Cada propuesta había surgido de una búsqueda por fusionar su identidad con su herencia. Las horas se deslizaban entre saludos y charlas, pero Mateo se centraba en su propósito. Cuando llegó el momento de presentar su obra, el murmullo de la sala se acalló. Era el instante más crucial de su vida. Los rostros conocidos observaban con atención, y también aquellos que representaban una crítica menos amable. Hoy, quiero compartir con ustedes algo más que un diseño arquitectónico, comenzó, su voz resonando en la galería. Lo que ven aquí no es solo un edificio. Es el entrelazado de mis historias, mis raíces apache, y la posibilidad de un futuro en el que honramos lo que fuimos, mientras creamos lo que seremos. Las imágenes de su proyecto proyectadas en la pantalla cómplice se volvieron el centro de atención. Cada detalle mostraba una convergencia de elementos tradicionales y contemporáneos, un diálogo vibrante que rendía homenaje en cada esquina. Imaginó cómo la luz del sol resplandecería sobre la obra, defendiendo el legado de sus antepasados. Las miradas cambiaron de escepticismo a interés. Algo en las expresiones de la audiencia comenzaba a moverse. Mientras describía los elementos de su diseño, desde la conectividad entre espacios, el uso de materiales locales, hasta la inspiración directa de la flor apache, sintió cómo la confianza en su voz iba creciendo. Las palabras eran cristalinas, lideradas por una pasión que tenía por su herencia y su deseo de innovar. Era un puente entre dos mundos que finalmente lograba edificar. Cada estructura que construyamos no solo debe reflejar nuestro pasado, sino también la historia viva de nuestras culturas, continuó. A medida que hablaba, notó cómo algunos rostros en la audiencia se iluminaban, absorbidos por su narrativa. Al finalizar su presentación, la sala estalló en aplausos. Mateo sintió una oleada de alivio y orgullo, no solo por la acogida de su obra, sino por haber tenido el valor de ser auténtico. La conexión emocional que había deseado establecer con su legado había encontrado su camino, sin renunciar a su identidad. Después de la presentación, los comentarios se multiplicaron.
Algunos de sus colegas lo elogiaron sinceramente por romper esquemas y ofrecer una nueva perspectiva de la arquitectura. Otros, con miradas escépticas del pasado, se acercaron despacio, los rostros más suaves ahora. Muchos querían escuchar más sobre su visión. Mateo sabía que había algo más que solo el reconocimiento. Había establecido un diálogo real entre su legado y su futuro. Sin embargo, la mayor revelación llegó cuando Clara, la anciana con su pregunta clave, se acercó. Con un brillo de admiración en sus ojos dijo: «Mateo, has tejido las historias antiguas con hilos del presente, con una maestría que a muchos les costará comprender. Pero tú has encontrado un camino a casa». Mateo sintió que toda la carga que había llevado sobre sus hombros se aligeraba. Había aprendido que abrazar su herencia y su identidad no solo significaba cargar con el peso del pasado, sino transformarlo en un cimiento para crear algo totalmente nuevo. La flor apache que lo había guiado se había convertido en su mayor aliada. Con la exposición culminada, Mateo se sintió transformado. No era solo un arquitecto, era un narrador de su historia, un constructor de puentes entre pasados y futuros. Al regresar a casa, más ligero, comprendía que el verdadero costo de aceptar la extraordinaria flor de una mujer apache había sido, finalmente, la libertad de ser quien realmente era, conectando raíces y sueños en cada paso del camino. Hoy, Mateo se sentía como el arquitecto de su propio destino, uno donde podía honrar su linaje y construir su futuro a la vez. Era el comienzo de una historia que había estado esperando ser contada. Había conquistado miedos, transformado su herencia y, más importante aún, había encontrado su lugar en el mundo. Les agradezco por acompañarme en este viaje maravilloso. Si quieren seguir descubriendo historias de transformación personal, necesitan suscribirse ahora. Haz clic en la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras historias emotivas exclusivas. Y si les ha gustado, dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren este contenido. Estamos ansiosos por leer sus comentarios sobre esta conclusión. Cuéntenme sus reacciones y teorías. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este final. Recuerden, esto es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para hacerlo. Gracias por ser parte de esta comunidad.